Hola operadores, hoy hablaremos de un tema que está en boca de todos últimamente, un tema muy popular. Muchas personas opinan sobre ese tema, muchas personas hablan sobre ese tema, pero a la hora de la verdad hay muchísimo desconocimiento y hay muchísima ignorancia al respecto. Hoy hablaremos sobre el lavado de dinero. Comencemos por el principio. No se llama lavado de dinero, se llama lavado de activos. ¿Y qué es lavado de activos? El lavado de activos es la modalidad utilizada por organizaciones criminales para darle apariencia de legalidad a los recursos financieros obtenidos a partir de actividades ilícitas. ¿Y cómo lo hacen? Incorporando esos recursos en el circuito económico legal. A diferencia de lo que mucha gente cree, lavar dinero es una actividad muy difícil. Y es difícil porque los criminales que lavan dinero, es decir, los lavadores, deben evitar a toda costa ser descubiertos por las autoridades. ¿Y cómo hacen las autoridades para combatir el lavado de activos? Bueno, en todos los países existe un organismo muy poco conocido, pero muy poderoso. Son los organismos de inteligencia financiera. Estos organismos tienen diferentes nombres. En México es la Unidad de Inteligencia Financiera, en Colombia es la Unidad de Información y Análisis Financiero, en Venezuela es la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, en España es el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. En Estados Unidos es el FinCEN, que es la Unidad de Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro. Y aunque estas unidades tienen diferentes nombres, realmente suelen hacer lo mismo y suelen pertenecer al Ministerio o Secretaría de Economía o de Finanzas o de Hacienda y Crédito Público. Es decir, que el nombre varía de acuerdo al país, pero todos son el principal organismo, que no el único, que combate el lavado de activos. ¿Por qué se llama lavado? Porque literalmente agarran dinero sucio y lo lavan, lo limpian. De hecho, hay un mito que dice que el famoso mafioso Al Capone, quien controlaba la distribución y venta de licor en Chicago, en Estados Unidos, a comienzos del siglo XX, pero entre la época de la prohibición, creó varios negocios de lavandería de ropa para literalmente lavar el dinero proveniente de estas actividades ilegales. Es decir, Al Capone literalmente lavaba la plata. Lavar el dinero es un proceso. Según el artículo 323 del Código Penal colombiano, lavar dinero involucra los siguientes procesos: adquirir, resguardar, invertir, transportar, transformar, almacenar, conservar, custodiar y administrar dinero de actividades ilícitas. De hecho, este artículo estipula penas en prisión que van de 10 a 30 años. Y si para lavar dinero se usan operaciones de cambio o de comercio exterior, la pena privativa de libertad aumentará de una tercera parte a la mitad. Sin embargo, no solamente debemos hablar del lavado de activos, también hay que hablar del financiamiento al terrorismo. ¿Y qué es financiamiento al terrorismo? Es el apoyo financiero en cualquier forma al terrorismo o a aquellos que lo fomentan, planifican o están implicados en el mismo. Definir qué es una actividad terrorista es bastante difícil, porque en algunos países esto depende de la opinión de unas pocas personas, usualmente en la cúpula de las fuerzas de seguridad
y del gobierno. Por ejemplo, en Latinoamérica no es extraño que un manifestante sea acusado de ser un terrorista aun cuando no haya matado a alguien, aun cuando no le haya hecho daño a alguien y aun cuando no haya querido ni tenido la intención de hacerle daño a alguien. Ambos delitos, tanto el lavado de activos como el financiamiento al terrorismo, pueden usar las mismas técnicas, canales e instrumentos para tratar el dinero. Sin embargo, hay diferencias. Una de ellas es que en el lavado de activos, las organizaciones criminales quieren legalizar sus operaciones, mientras que en el financiamiento al terrorismo, los terroristas no necesariamente quieren legalizarlo. El proceso llevado a cabo por los criminales para legalizar activos y financiar el terrorismo se puede reducir a 3 pasos importantes. El primer paso es la colocación de los activos, es decir, meter la plata sucia a la economía. Esto lo hacen a través de instituciones financieras, casinos, bodegas, bodegones, negocios, inmobiliarias, casas de cambio, servicios, en fin, cualquier negocio. En segundo lugar, el segundo paso es el ocultamiento, para evitar mostrar el rastro, la propiedad y la tenencia del dinero. En tercer lugar, es la integración. Se hacen muchas mezclas entre el dinero legal y el dinero ilegal. Es bastante común que estos esquemas tengan ramificaciones internacionales. Y para ayudar a coordinar a los distintos organismos y autoridades nacionales, existe el GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional. Es importante mencionar que gran parte del dinero ilegal no se lava, no se blanquea, puesto que en muchos casos este dinero se destina al pago de otras actividades criminales y por lo tanto no tiene ningún sentido legalizar o lavar un dinero que después se volverá a ensuciar. Por ejemplo, pagando sobornos, pagando extorsiones, comprando armas, comprando droga, pagando nómina de sicarios, de asesinos, entre otros. Alguien podría pensar que lavar dinero podría beneficiar a la gente, pero eso es mentira. Eso no es así. Las actividades de lavado de dinero nos perjudican a todos, porque eso genera pérdidas para las víctimas y ganancias para el perpetrador, porque hay un incremento artificial en los precios, porque generan cambios en la demanda de dinero en efectivo, por lo tanto generan cambios en las tasas de cambio y de interés, porque los negocios ilegales contaminan a los negocios legales. Todos los ciudadanos terminamos pagando más impuestos y terminamos perdiendo dinero debido a las actividades de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Posiblemente el problema más grande y el daño más grande que sufre la población cuando se trata de lavado de activos es que los lavadores suelen incluir a muchísimas personas en ese esquema sin que en la mayoría de los casos las mismas personas involucradas lo sepan. Las personas más pobres son las que menos interés y conocimiento tienen sobre el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. Además, como estas actividades se suelen realizar utilizando
operaciones complejas que muchas veces ocurren en varios países y en varios sectores de la economía, en la práctica es imposible que la población civil esté al tanto de estos esquemas y además que los sepan reconocer. Para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, se crea un sistema que involucra gobierno, hogares, empresas y cooperación internacional. Este sistema se alimenta de algo llamado ROS, o reporte de operaciones sospechosas. Todas las empresas y entes del gobierno están obligados a reportar a las unidades de inteligencia financiera cualquier actividad financiera, para la redundancia, que les resulte sospechosa. Reportar no es investigar, eso lo hacen los entes especializados. Reportar es exactamente eso, reportar. Por lo tanto, entes como notarías, registros civiles, mercantiles, casas de cambio, concesionarios de venta de vehículos, de motos, inmobiliarias, casinos, loterías, triples, chances, etc., todos deben reportar cualquier actividad que les parezca sospechosa. Uno de los principales problemas a la hora de investigar no es tanto la falta de leyes y de regulaciones, sino la poca coordinación entre los organismos y países, sumado a la alta informalidad económica, al menos en Latinoamérica, y a la corrupción. En Colombia existe el SARLAFT, que es el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, que debe ser cumplido por todas las empresas del sector financiero. Aparte de los organismos de inteligencia financiera, ¿qué otros componentes tienen los sistemas contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo? Bueno, están los reportantes, que sería el sector financiero, el sector real, las entidades públicas, la misma participación ciudadana. Está la judicialización, llevada a cabo por la Fiscalía General de la Nación, de la mano del Poder Judicial, de la Policía Judicial. Está, por ejemplo, los mecanismos de prevención, que tienen que ver con la cultura antilavado, el mapa de riesgos, la normatividad, la supervisión. Y también están las políticas públicas para evitar que la economía sea permeada por actividades de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Aparte de las ROS, que son los reportes de operaciones sospechosas, existen también las señales de alerta, operaciones inusuales y sospechosas. Recordemos que solamente el sistema judicial puede determinar si se cometió o no un delito. Pero las actividades sospechosas son el primer eslabón de la investigación. Y en este punto hay un gran problema, que es un problema cultural. En primer lugar, la inmensa mayoría de la población no tiene la formación y la educación para identificar actividades de lavado de activos. Es decir, que hay muchísima ignorancia. Y así como hay muchísima ignorancia, hay también muchísima envidia. Hay muchísimo chisme. Es decir, no cualquier negocio exitoso, o mejor dicho, no todos los negocios exitosos se prestan para realizar actividades ilegales. ¿Qué ejemplos hay de señales de alerta? Por ejemplo, cuando los propietarios de negocios que mueven muchísimo dinero son personas muy pobres y que tienen una formación académica o profesional que no está acorde o que no es acorde al nivel gerencial que manejan. Cuando fueron constituidas empresas con bajo capital, pero después recibieron una cantidad muy grande de inversión, principalmente inversión extranjera. Cuando tienen en común socios, gerentes, administradores o representantes legales con otras personas jurídicas o empresas. Cuando realizan grandes inversiones
sin que haya una explicación clara y contundente sobre el origen de ese dinero. Cuando los gerentes, los dueños, los representantes demuestran escaso conocimiento acerca del negocio. Cuando actúan a nombre de terceros y ese tercero prefiere mantener oculta su identidad. Cuando las empresas, una o varias empresas, están registradas en el mismo domicilio y el domicilio es una casa, por ejemplo. Cuando manejan grandes cantidades de dinero y su actividad económica la registran como independiente. Cuando fraccionan en muchas transferencias el volumen de capital que manejan. Cuando se niegan a sustentar una operación en términos contables y legales. Todas estas son señales de alerta que indican la posible existencia, y remarco, posible existencia de actividades ilegales. No necesariamente tienen que ser lavado de activos, puede ser también, por ejemplo, evasión de impuestos, que también es un delito. Los reportes de operaciones sospechosas, ROS, tienen 4 características principales. La primera es que son confidenciales. La segunda es que no son denuncias penales. La tercera es que quien realiza el reporte no tiene que tener certeza del delito. La cuarta es que no genera ningún tipo de responsabilidad para la entidad reportante. Existen algunos elementos que deben ser tomados en cuenta al momento de elaborar un reporte de operaciones sospechosas. Estos elementos se denominan elementos de interés para las autoridades, o EDIPA por sus siglas. ¿Cuáles son los EDIPA? Son, por ejemplo, presunto incremento patrimonial que no está justificado, presunta falsedad en identificaciones, datos o documentos, presunto testaferrato, posibles suplantaciones de identidad, simulación y ocultamiento de transacciones, comunicación con personas que tienen antecedentes penales, vinculación con bienes de origen ilícito y fraccionamiento y o uso indebido del dinero en efectivo. Además de los ROS, existen las tipologías. Y las tipologías son estudios que analizan en qué sectores y bajo qué modalidad se desarrollan las actividades de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. El objetivo de una tipología es brindar herramientas que permitan el desarrollo de políticas públicas, normativa y de decisiones que combatan el lavado de activos y el financiamiento o la financiación al terrorismo. Con esto llegamos al final de nuestro video. Espero que les haya servido mucho, espero que hayan aprendido bastante. La información presentada en este video fue obtenida de un documento llamado Lo que debes saber sobre el lavado de activos y la financiación del terrorismo, publicado por la Unidad de Información y Análisis Financiero de la República de Colombia, cuya consulta y cuya descarga es gratuita y pública, y les invito a que por favor descarguen este documento, lo lean y lo estudien de manera tal que ustedes puedan aprender y puedan evitar ser vinculados en operaciones de lavado de activos y financiación al terrorismo. Muchísimas gracias. Recuerden por favor suscribirse a este canal, suscribirse a mi canal de Telegram y hasta la próxima.